estoy. ¿Cómo andas? Malena, Mariano, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Todo en orden. Vamos a estar abordando el tema de las ocupaciones, a propósito de lo que pasó con la ocupación en Friopan, la demanda que plantean hacer los dueños de la empresa, supuestamente a los trabajadores, cómo intervino o no el ministerio en este caso. Pero antes, ya tenemos el dato que Policía Científica confirmó que se trataba de los restos de Micaela. Va a haber a las 14:30, ahora nomás empieza una conferencia de prensa por parte de la fiscal en el propio departamento de San José. Bien. Así que con eso vamos a estar arrancando. Gracias, los estamos viendo. Chau, chau. Buenas tardes para ustedes. Chau, chau. Buenas tardes. Bien, no era algo que nos tomara por sorpresa, la propia familia ya lo había planteado, ¿no? Pero es cierto, para ser realmente correctos había que esperar el resultado de ADN, que Policía Científica explica que en un 99% arroja confirmación de que se trataba justamente de ella. Nosotros vamos a tener un móvil en vivo con el corresponsal de Telemundo, Wilman Reyes, que siguió desde San José todo el caso, todo este tiempo, y estamos a la espera entonces de la conferencia de prensa que estará por comenzar en instantes, que va a dar la fiscal René Primiseri. Bueno, en este momento tenemos pronto a Wilman. Wilman, ¿me escuchás? Sí, gracias. Bien. Hasta el momento alguna... Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, estamos aquí en la puerta de la Fiscalía Departamental. Hola, perdóname, se ve que me hablaron de la cucaracha y no te escuché. Me decías que estaba por empezar la conferencia de prensa de la fiscal. Exactamente, está por comenzar aquí en unos minutos. La fiscal René Primiseri va a estar, bueno, de alguna forma en primera instancia oficializando lo que ya se sabe. Los restos encontrados el jueves pasado en la zona de Carreta Quemada, en el Paso Tavares, son de Micaela Onrubio. Eso ya está confirmado, más allá de que la familia estaba convencida de que era así. Ahora llegó el informe de forense, el informe técnico que oficializa esa información de Policía Científica. Vamos a conocer también cómo sigue la investigación ahora a partir de este elemento clave, que es la confirmación del hallazgo del cuerpo. Falta también el arma. Recordemos que esta mañana la policía llegó al Paso Tavares para intervenir en esa corriente de agua, en esa cañada, en procura de dar con el arma. Incluso se trabajó con un sistema de bombeo para extraer agua y con un detector de metales tratar de encontrar el arma, que es otro elemento de prueba muy importante. Todo esto en minutos nada más. Va a estar comenzando la conferencia. Vamos a estar obviamente retornando cuando eso ocurra para darles la información correspondiente de lo que pueda aportar la fiscal a esta hora de la tarde. Perfecto. Wilma, muchísimas gracias. Estaremos en contacto en instantes cuando justamente haya empezado esta conferencia de prensa. Bien, ¿alguna reflexión por parte de nuestros panelistas? Sí, yo creo que... De los femicidios. Claro, pero con una... Lo que a mí me hace reflexionar es cómo continúa un proceso, yo diría, decadente en la sociedad uruguaya. Ocurre también en el mundo, pero en la sociedad uruguaya llama la atención por los pocos que somos, que no hemos logrado contener y cambiar la cabeza del hombre que cree que es propietario de la mujer. Y que cuando rompe una relación, y esta era una relación muy frugal, es decir, de unos 4 meses, cuando rompe una relación termina matando a la mujer. Una cosa que solamente se explica a través del concepto de posesión que tiene el hombre, como si la mujer fuera un objeto privado. Y bueno, es doloroso y es un argumento más para luchar contra esta... Sí, hoy escuchaba que se está planteando apelar al concepto de emergencia en violencia de género, en violencia doméstica. Si me permitís, yo creo que hay un elemento más que contribuye, más allá de que obviamente lo que dice Selva es así, pero en este caso en particular, todos somos conscientes de que ha tenido una notoriedad y una repercusión pública mucho más que otros casos. Y yo creo que eso es justamente lo que digamos, el elemento, no diferenciador, pero hay algo que ha hecho que este tema impactara de un modo diferente a la sociedad. Y yo creo que hay 2 motivos, me parece a mí, que, digamos, contribuyen a darle un lugar diferente a este crimen. Y es, por un lado, el hecho que se haya cometido en una localidad pequeña, donde todos se conocen, donde tanto la víctima como el victimario
la chica asesinada como el asesino, eran personas conocidas en la sociedad. Y otro elemento más que no se da con mucha frecuencia, y es el compromiso de toda la comunidad de la ciudad de Rodríguez para la búsqueda de los restos. Hemos visto que esta búsqueda, que se prolongó durante 63 días, tuvo como epicentro no solamente la familia afectada, sino todo el conjunto de la comunidad, sin ningún tipo de distinción, apoyando anímicamente a la familia y participando activamente en las tareas que hubo de búsqueda. Y yo creo que son dos elementos importantes, porque cuando este tipo de crímenes ocurren digamos, en ciudades más grandes, o en Montevideo, o en lugares donde, bueno, quizás no haya una cercanía con la víctima o el victimario, pasan a ser un titular de prensa que generan las reflexiones que hizo Selva y que yo comparto. Pero me parece que este caso es particular, es diferente, y esos elementos creo que contribuyen a darle un perfil distinto. Cómo una comunidad pequeña es capaz de unirse frente a una tragedia y cómo es capaz de colaborar, no obviamente para remediar el hecho porque ya no tenía remedio, sino para, en la búsqueda de los restos y hallarlos, darle consuelo a esa familia. Yo creo que dentro de lo doloroso, profundamente doloroso que es este episodio, yo rescataría esos dos elementos. La unidad de toda una comunidad pequeña en el dolor y en la búsqueda, y en este momento, bueno, en un clima, yo no diría de satisfacción, pero de alivio en haber encontrado los cuerpos, en una tarea, repito, donde la comunidad, porque la persona que halló los restos era un integrante de la comunidad, ni siquiera era un integrante de las fuerzas policiales, se ha comprometido para esclarecer el hecho. Sí. Bueno, está arrancando la conferencia de prensa, por favor vamos a escuchar a la fiscal entonces, René Primiseri. Se tuvo hoy de conocimiento de la prueba científica, la cual dio como resultado que los restos óseos hallados en las jornadas anteriores pertenecen a Micaela Onrubio. Eso es lo que dio la prueba científica. Bien, doctora, ¿en qué circunstancias se encontró el cadáver, los restos óseos, cómo estaban? Los restos óseos estaban en una bolsa de nylon. Bueno, no quiero entrar en demasiados detalles por la familia, pero estaban en una especie de tajamar donde se hallaron. ¿Se encontraron fracturas en esos huesos, por ejemplo? Bueno, eso en realidad está en el departamento de ITF, que por lo menos en forma primaria no hay ni residuos de disparos, ni por ahora no, o sea, ese informe todavía no fue subido al sistema, pero lo que nos dijeron fue eso, que no se tuvo ningún indicio de que haya sido ultimada, digo, en los huesos, ¿no? Él no quiere decir que no haya sido en otra parte de su cuerpo. ¿La causa del fallecimiento cuál es? No, es que por ahora lo que tenemos de los restos óseos no se puede determinar. Fiscal, hace unos días hablábamos con el abogado de la familia y le preguntamos si haber encontrado el cuerpo de Micaela precipita el juicio. ¿Usted tiene un estimativo para finalmente llevar esta formalización? Sí, digo, este hallazgo y este resultado en realidad lo que hace es reforzar la imputación que se le hizo a este señor, ¿no? Digo, solamente refuerza, porque los elementos nosotros ya lo teníamos. Digo, esto en cierta medida simplifica nuestra labor. Digo, ¿no? Bien, pero ¿tiene alguna fecha ya estimativa para ese juicio? No, digo, resta aún pericias, por ejemplo, la pericia psicológica del imputado, que tenemos solo un informe preliminar, que aún resta, la psicóloga ha solicitado otras medidas que se las estamos proporcionando, otros elementos, o sea que faltaría el informe definitivo. ¿Se le va a tomar declaración al Pistón nuevamente? Por ahora no está dentro de las previsiones. Doctora, ¿pudo hablar con la familia del hallazgo? En este momento fue la unidad de víctimas que se ocupó de ese tema, la unidad de víctimas de la Fiscalía, pero siempre hemos estado en contacto. Incluso unos días antes estuvo el papá de Micaela acá en la Fiscalía para poder manifestar todas las dudas que tenía y digo, las dudas y lo que nosotros pudiéramos, es decir, ayudarlo, colaborar, digo, siempre hemos estado en contacto. ¿A nivel de pruebas queda mucho más por hacer? Bueno, queda la pericia, queda un poco, digo, reforzar la prueba testimonial y bueno, digo, y ver un poco para presentar la acusación, digo, ¿no? ¿El tema del arma? Bueno, eso no fue hallado. ¿El arma todavía no fue hallado? No, el arma no fue hallado, pero creo que con lo demás hay elementos suficientes. Bien, ¿se está trabajando para encontrar el arma? La policía iba a seguir rastrillando el lugar
para ver si había posibilidad de ubicarlo. La familia ha pedido 13 citaciones. ¿Se va a dar? Claro, lo que pasa es que esas citaciones fueron pedidas antes de este hallazgo y era un poco en mérito a saber un poco la personalidad del imputado, ¿no? Tendiendo a la búsqueda, ¿no? Es lo que yo entendía. Ahora valoraremos de vuelta esa prueba. ¿Está descartada la participación de otras personas en el hecho? Yo no tengo nada que sume esa participación. No me surge nada de las pericias y de lo que yo he tenido. La policía ha dicho que está convencida de que el cuerpo estuvo siempre allí en esa cañada. ¿Usted coincide con esa interpretación? Bueno, puede ser por la forma en que fue hallado. Estaba atado a otra bolsa con piedras. Eso no permitió que subiera inmediatamente. Cuando la corriente subió y un poco el viento que hubo en los días previos, creo que eso ayudó a que la bolsa emergiera, ¿no? ¿Surge desde el informe forense justamente eso de que haya estado todo ese tiempo bajo el agua? No, el informe forense no surge. Bueno, como contrapartida, hoy el padre hizo unas declaraciones y él decía que una de las preguntas que para él todavía hay que formular es cómo llegó allí. O sea, él entiende que no estuvo allí todo el tiempo. ¿Hay algún elemento que en este caso hable de un eventual traslado? No hay. Okay. No. ¿No hay más preguntas? No sé, ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo fue la muerte? ¿Ella todavía no ha podido reconstruirse ese punto? Bueno, digo, todavía le digo, falta lo de antropometría forense, pero en realidad, o sea, si nos basamos en lo que teníamos al momento de la formalización, tenemos, ya lo dije muchas veces, tenemos un lago hemático muy grande, digo, producto supongo, de los disparos que se oyeron también y que tenemos testigos respecto a eso, digo. Creo que la causa de muerte, más allá de la pericia forense, también hay que, tratarla con otros indicios, ¿no? Que hay. ¿El cuerpo estaba en una sola bolsa o en varias bolsas? En una sola. Doctora, ¿qué presume o en base a la investigación que le pudo presentar también la policía, le llama la atención que se hayan encontrado por un lado el celular y los lentes de Micaela, por otro lado el cuerpo, por otro lado la ropa? ¿En qué se...? Bueno, la ropa, en principio, el vaquero que se encontró, que fue el que teníamos en el momento de la formalización, fue hallado en el mismo paraje, ¿no? En carreta quemada, tampoco era tan lejos, digo, ¿no? Y después la ropa que se encontró ahora estaba en el mismo lugar que estaban los restos óseos. ¿El celular? Fuera de la bolsa, porque la bolsa se empezó a... Bueno, eso no, sí, digo, no sé, no tengo respuesta. ¿Puede haber sido para despistar por parte del homicidio? Y puede haber sido, sí. La mayoría de los hallazgos hasta ahora han sido de particulares, digamos. ¿Usted está conforme con el trabajo policial, con el rastrillaje que se hizo? Yo estoy muy conforme porque más allá de este hallazgo, en el momento de hacer la formalización, si no se hubiera contado con la colaboración de la policía, no se hubiera podido realizar. Digo, porque todas las pericias se hicieron sumamente rápido y fue posible por eso llegar a ese punto de partida, de poder formalizar y bueno, y después todo lo demás creo que se trabajó a conciencia, digo, ¿no? El jefe de policía dijo días pasados que se había encontrado un esqueleto prácticamente completo, pero que faltan algunas piezas. ¿Será importante encontrar esas piezas para eventualmente que sobre ellas haya algún indicio de cuál fue la causa de la muerte? Yo no quisiera entrar en detalles sobre eso, pero no fueron demasiadas piezas las que faltaron como para cambiar demasiado el informe. El otro caso que tiene ya creo que 15 años, ¿ha tenido algún avance esa investigación? Ese caso lo tiene la otra fiscalía por un tema de turno y no sé, investigando, no sé mucho de ese tema. Bueno, muchachos, les agradecemos mucho la presencia en el día de hoy. Bueno, gracias. Bien, hasta acá lo que tenía para explicar, para contar la fiscal entonces René Primiceri sobre lo que significa el hallazgo de estos restos que se confirmó por Policía Científica pertenecen entonces a Micaela. Todavía falta, por lo que escuchábamos, encontrar el arma homicida, pero ya ven que, al menos así lo interpreté yo, ya había elementos más que suficientes para la acusación a la persona o imputada. El hallazgo del cuerpo refuerza esa teoría, pero no cambia mucho más, me parece, si se encuentra evidentemente o no el arma homicida. Muy duro todo esto, muy duro para la familia, que no sé si habrá escuchado esta conferencia o no, en fin,
muy duro. ¿Comentarios? Es el caso en sí de Micaela, bueno, creo que en algún punto es un alivio para la familia, facilita la tarea de la fiscal, que como ella bien decía, todos los indicios estaban dados y por eso pudo formalizarlo, pero sí es un aporte más que importante haber encontrado el cuerpo y bueno, y seguramente terminemos con un juicio oral, con una condena a este hombre. Pero lo que sí me parece que es importante destacar en general es lo que está pasando en estas últimas horas con todos estos cuerpos que han aparecido. El cuerpo de una mujer que todavía está sin identificar, la que apareció en Guasubira en la playa, que fue la familia de una joven que estaba denunciada como desaparecida, a ver si era ella, no la reconocieron, no se pudo identificar, sigue sin ser reclamada por nadie. La historia de esta otra chica que apareció también asesinada en Canelones y que resultó ser una menor de edad que estaba fugada de un centro de INAU, en el cual estaba internada por un amparo judicial, lo cual denota que no solamente estamos pasando por una situación grave en cuanto a la violencia de género, sino que además siguen sucediendo cosas tan extrañas como que una menor se fugue de un hogar del INAU y nos enteremos cuando aparece asesinada en un descampado y que nadie se haya dado cuenta o no se haya... O no se haya pedido, como se piden tantas otras veces, colaboración de la población si ven a una persona que se encuentra desaparecida, ¿no? Exactamente. No, y que los medios sigan hablando de que en el caso que tú te referís de la menor apareció en la casa de un señor de 42 años y los medios siguen hablando de su pareja, Relación ¿no? de pareja. Entonces, ¿cuánto nos falta? Yo celebro el enfoque que hoy le daba el tema Selva, cómo lo continúa Virginia. Y ayer, por ejemplo, se cumplieron 4 años del Ni Una Menos, recuerdan ustedes, en la República Argentina, y fue una movilización masiva. Sigue siendo una movilización masiva porque nos sigue faltando mucho. Y yo creo que sobre el caso Micaela solo nos queda pedir que la familia tenga un poco de paz, no nos queda otra cosa, y que la justicia pueda actuar con la severidad que en este caso creo que amerita. No sé si serán los 30 más 15, pero no creo que sea muy lejos de esa sentencia. Pero para el resto nos queda mucho. La batalla cultural yo creo que recién empieza. En Uruguay son 8 mujeres asesinadas en lo que va de este año. Y entonces me parece que lo de la emergencia, hace rato que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema vienen hablando de emergencia, sobre todo por un tema de recursos, de ayuda, de con qué elementos contamos para asistir a las mujeres que sí llegan a pedir ayuda. Y lo del caso concreto, decía Graciano, bueno, una pequeña comunidad que se conmociona, sí, comparto, pero también es una pequeña comunidad que guarda silencio. Porque esas citaciones que decía allí la fiscal, las tuvo que hacer el abogado, porque hay gente que sabía cosas que no iba a declarar. Entonces me parece que sí, nos conmocionamos todos, pero a veces nos conmocionamos cuando ya es demasiado tarde. Todos los ingredientes para un femicidio y para, lamentablemente, un caso más. Muy sonado. Muy sonado no solamente por lo de la pequeña comunidad. Digo, aquí hay elementos que tienen que ver también con el morbo y con algunas cuestiones que vuelven a revictimizar a la mujer, ¿no? ¿Sabés, Vero, que cuando mencionaste lo de la comunidad que sí se solidariza pero a la vez guarda silencio? Sí. Yo lo pensé y no lo dije ¿por qué? Porque no quisiera empañar lo que de verdad fue una comunidad consustanciada con unos pocos que tuvieron miedo, que no se animaron y que hubo que llevarlos, que los tienen que llevar a declarar. Lo mismo con el caso de los chaunalés, que en baliza se sabe, que demás... Bueno, vamos a no creer que hay toda una comunidad que se digamos, hace un pacto de silencio. Hay personajes que evidentemente generan pánico entre algunas personas. Y eso debe tener que ver con las características del imputado. Creo que no se desprende de mis palabras que estoy condenando a una comunidad. Estoy hablando de los ingredientes que generalmente rodean este tipo de casos, que configuran a un tipo de víctima y a un tipo de victimario. Esta comunidad puede ser cualquiera de nuestro país. No estoy, que no se entienda que estoy condenando a una comunidad que ya tiene bastante con lo que ha vivido en estos 60 días, ¿no? Sí. Pero sí hay componentes que hacen... que estos casos siguen generando miedo, siguen generando, bueno, vamos a no meternos.
si total ya está. Me parece que sigue siendo un tema cultural que tenemos que abordar. Y me quedo bastante más contenta con este abordaje que a veces hacemos pensando que estos individuos son individuos alterados mentalmente, que aparecen solos, que son con problemas genéticos, que tienen... No, señores, no lo son. Habrá uno de muchos, pero el problema lo tenemos como sociedad. Este es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Pero con patrones que se repiten en otros casos, ¿no? Dos o tres cosas, quizás para empezar por esto último, la idea de esta que a veces seduce, de que se nos escapó un loquito suelto, ¿verdad? Y apoyándome en lo último que hablábamos, ¿se acuerda cuando nos acompañó el psicólogo experto en psicología forense? Gustavo Álvarez, sí. Gustavo, que además que cada tanto viene, ¿verdad? Y nos da sus aportes. A mí me parece que quizás a veces entramos en potenciales falsas contradicciones, porque en efecto puede tener en este caso algunas características que hablen de una patología específica, que en todo caso forma parte de las grandes minorías. Lo que no debe ocultar el tema que tiene que ver con la violencia de género, ¿verdad? De la cual ya han hablado mis compañeras y de las que yo también me sumo a enmarcándolo además en datos absolutamente demostrativos que este es un problema que a esta altura luce como una epidemia. Quiero decir asimismo que cuando a veces hablamos de las comunidades, me parece que cometemos por un lado o por el otro, en forma no intencional, no deliberada, claro, ideas acerca de que las comunidades en sí mismos se comportan siempre de una misma manera. Y justamente la riqueza de las comunidades humanas es que se comportan de maneras distintas, ¿verdad? Y sobre esto yo quiero decir, apoyándome en lo que han dicho los distintos compañeros a propósito de esto, ojalá esto, en el marco de la inmensa tragedia, provoque lo que todos tenemos la idea de que está provocando, y es cierta pacificación sanadora, la aparición del cuerpo me refiero, en el marco de la tragedia. Y a mí, ¿qué quieren que les diga? A mí no deja se me impone la necesidad, en este caso, de hacer una reflexión más general a propósito de la necesaria, siempre y en cualquier circunstancia, búsqueda de los restos humanos, ¿verdad? Uruguay tiene aún una muy vigente deuda pendiente en tal sentido, y me parece, tal como decían aquí, que la tarea de búsqueda de restos de ciudadanos que han muerto no debe ser solo una tarea de la familia, es una tarea de la comunidad, de la democracia y de la república. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos con el caso de Micaela Onrubia.